Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el video tutorial número 7 del taller práctico de programación con Python desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando con Python, con este potente lenguaje de programación. Continuamos avanzando, continuamos aprendiendo cada día cosas nuevas. En este video 7 vamos a ver cómo pedirle datos al usuario, pero ahora con el uso de la librería ARGParse. Bien, en la clase pasada veíamos cómo hacer esto mismo, pero pidiéndole datos al usuario a través de la terminal, con las respectivas validaciones que eso implica. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pedirle datos al usuario, pero a la hora de referenciar el archivo que nosotros necesitamos ejecutar dentro de la terminal. Esto tiene un nombre, esto se llama hacer configuraciones en modo batch. Bien, por ahí alguien que se maneje bien en batch me va a regañar porque en realidad no estamos haciendo batch, pero el formato que en este caso utiliza Python para esto sí es batch. ¿Vale? Así que ahí para tener eso en consideración. Entonces, vamos a cerrar la presentación. Recuerda que mi blog es www.cesarcancino.com. Desde acá puedes ver todos los cursos que nosotros tenemos publicados, cada uno de los cuales están almacenados acá en la sección de videotutoriales. Bien, y recuerda que al ingresar al detalle de cada video, la idea es que te suscribas a mi canal de YouTube, me sigas en Twitter, ¿verdad? Y por supuesto lo compartas en tus redes y me dejes tus comentarios para poder ir obteniendo feedback, ya sea si te gustó, si tienes alguna duda o si no te gustó y que necesitas que cambiemos algo, etcétera. Ahí la idea es que nos vamos retroalimentando entre nosotros mismos. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a ejecutar, vamos a trabajar con esta función que se llama argparse. Bien, esta es la última versión por lo que veo. Bien, acá está la URL. En realidad no sé si está en la página oficial de argparse. Sí, ahí quizás si la buscamos acá. Página oficial. Ahí está, esta es la documentación oficial de argparse, de hecho. Bien, acá tienes varios ejemplos de cómo poder trabajar la referencia y la parametrización. Por ejemplo, mira, fíjate que lo que uno hace es generar una llamada a un archivo Python, fíjate, y con los parámetros que tú le vas pasando vas construyendo cosas, ¿vale? Esta opción que está acá es la opción simple de la página py.pi, py.org, me enredé todo, es py.pi.org. Entonces desde esta web, ahí esta es una web bastante completa que si no la conocías te la presento y tiene prácticamente librerías para todo. Por ejemplo, no sé, si buscas acá para hacer SOAP, por ejemplo ahí tienes todo lo que es SOAP. Por ejemplo, si quieres hacer LDAP, por ejemplo, ahí están bastantes librerías, bastantes ejemplos. Si quieres, por ejemplo, trabajar con JWT, por ejemplo, ahí tienes varias librerías de ejemplo para trabajar. Entonces, no sé, si quieres trabajar, no sé, con MySQL, por ejemplo, ahí hay varias librerías también para trabajar con MySQL. ¿Vale? Cada una de estas librerías tú entras, ¿cierto? Sigue las instrucciones de instalación y realizas dicha instalación. Así que no pasa nada con eso. ¿Vale? En este caso particular, la librería argparse se instala con esto. Tienen que ejecutar esto en la terminal. pip install argparse. Yo no lo voy a hacer porque ya la tengo instalada. De hecho, si ejecuto esto, bueno, si ejecuto esto, a mí me va a dar error porque yo no tengo instalado el pip, tengo instalado pip3. Entonces tendría que ejecutar acá pip3, install argparse. Seguramente me va a decir que yo ya lo tenía instalado. Entonces ahí no pasa absolutamente nada. A ti quizás te va a colocar más cosas, pero es por eso, porque no la tenías instalada. ¿Vale? Ok, una vez que hagas la instalación de argparse, sigue las instrucciones que yo te voy a dar acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crearnos un archivo sencillo en donde le vamos a pedir un parámetro al usuario a la hora de que se ejecute nuestra aplicación. Pero ahora no va a ser un parámetro de tipo input como lo hicimos en la clase pasada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es importar argparse. Ahí está. Y luego tenemos que construir la configuración. Entonces acá, de acuerdo a lo que dice la documentación oficial, vamos a hacer lo siguiente. Yo este ejemplo que voy a hacer es muy sencillo, pero creo que te va a dejar bastante claro cómo funciona esta librería y toda la potencialidad que eventualmente puedes tener. Entonces vamos a crear una variable que se llame parser, por ejemplo. La variable se puede llamar manzana, perro, gato, da lo mismo eso, no hay problema.
Y esto va a ser igual a argparse.argument. Ahí está, argument parser, fíjate. Y acá lo primero que vamos a hacer es darle una descripción a nuestra aplicación. Con la palabra reservada description, fíjate que ahí él ya te la genera con el signo igual. Y acá le vamos a decir, por ejemplo, argparse. Bien, ahí ya tenemos la primera línea sin ningún tipo de problema. Luego vamos a ejecutar un par de, en este caso una implementación del argumento, que el argumento que en definitiva le vamos a pedir al usuario cuando se referencie el archivo que nosotros queremos ejecutar. Entonces para eso vamos a decir acá parser.addArgument, ahí está, fíjate, addArgument, y acá vamos a hacer la magia. Acá le vamos a decir el nombre de nuestro parámetro. Entonces le vamos a decir, por ejemplo, que cuando escriba en la terminal Python espacio, el nombre del archivo, además nos tenga que decir "-s", por ejemplo, que es la tendencia con un signo, con un guión adelante, siempre se hace así y con alguna letra. Bien, César, pero yo le quiero pedir acá otra cosa. Usted escríbalo como usted quiera. Yo le estoy diciendo cómo se hace a nivel de tendencias. Bien, entonces primero ahí le vamos a pedir, por ejemplo, que nos ingrese un valor "-s", y que ese valor se va a llamar, aquí en el segundo parámetro, con comillas le vamos a decir que se va a llamar "-server". Entonces con esto en realidad yo le estoy diciendo que el argumento se va a llamar server, tiene que ir precedido de doble guión. Bien, eso es importante. Y luego, como tercer argumento, le vamos a colocar un help a esto para que cuando ejecuten help pase algo. En este caso le vamos a decir, por ejemplo, acá que esto es una variable que se llama servidor. Y luego lo que hacemos es guardar el resultado de esto, es decir, lo que ingresa el usuario, en una variable. Por ejemplo, args, como sea, como tú la quieras llamar. Yo lo estoy tomando de la documentación oficial, por eso lo estoy haciendo así. Entonces escribimos args igual a parser, recuerda la variable que tenemos creada arriba, y acá le vamos a decir que queremos recoger parse args, paréntesis. Entonces acá, en esta variable args, nosotros tenemos almacenados todos los parámetros que eventualmente el usuario nos pase de esta forma cuando se ejecute la aplicación. Podríamos probar acá, en principio, por ejemplo, hacer un print a args. Bien, solo para probar. Vamos a ver, a lo mejor nos va a dar error. Vamos a ejecutarlo acá. Y no pasa nada. Pero fíjate, ahí me dice namespace server is igual a none. ¿Te fijas? Porque en realidad él está esperando un valor que se llama server, pero está llegando vacío. Si lo ejecutamos acá, por ejemplo, en la terminal, escribimos acá, en este caso vamos a clase 7, y voy a ejecutar mi archivo, en este caso Python 3, ejemplo, y acá, si lo ejecuto así, me dice que, ok, namespace server igual a none, es decir, que está bien, porque él entiende que necesita un valor que se llama server, pero que no lo está recibiendo. Entonces, ahora, ¿cómo pasaríamos ese parámetro? Tendríamos que escribir Python, ejemplo, que es el nombre del archivo, y "-s", y acá le decimos, por ejemplo, no sé, lo que sea, localhost, por ejemplo. Bien, y ejecutamos y ahora fíjate que él te obtiene el valor ahí de el localhost. Interesante, ¿verdad? Entonces ya con esto, ya yo creo que a más de alguno o alguna se le está viendo la mente. ¿Por qué yo decía que esto es un formato batch? Porque en realidad no es que sea un formato batch, sino que cuando construyes aplicaciones en batch, ahí yo tengo contemplado hacer un taller corto para enseñarte a programar en batch. Por ahí más de alguno me va a decir, no, pero es que ahí te fuiste a otro lado, César, porque eso no me sirve. Ojo, hoy en día, cuando te vuelves full stack o programador senior, es muy común que tú tienes que hacer todo solo. Es muy común eso. Tienes que levantarte el servidor, tienes que ejecutar tus ambientes de prueba, tienes que... y pasa eso porque a veces eres muy caro, entonces, qué sé yo. Entonces, para que tú puedas estar al tanto y estar a la vanguardia, o en este caso por utilidad, el uso del batch te sirve bastante. ¿Para qué? Por ejemplo, para... un ejemplo muy común es cuando tú le sacas respaldos a una base de datos de forma automática en la consola. Entonces creas un cron job en el servidor y ejecutas un archivo con extensión .sh, es decir, un batch, ¿cierto? Y ahí él hace que se genere todo el respaldo y todo. Ahí tienes un ejemplo muy común del uso de batch. Bien, a veces pasa también, se usa mucho para hacer migración de datos desde una aplicación a otra, en fin, entonces es algo que es bastante útil. Pero bueno, no, ahí me fui para otro lado. Entonces, acá nosotros lo que estamos haciendo es ejecutar, en este caso, una referencia a un archivo, ¿verdad? Que tal como lo veníamos haciendo, pero ahora le estamos pasando parámetros de esta forma, como si fuera una aplicación. Bien, de hecho, es una aplicación.
Entonces, aquí recogemos el parámetro, pero ahí está un poco sucio, ¿cierto? La idea es que lo recojamos limpio. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Por ejemplo, aquí en lugar de escribir args, podríamos escribir arg.server, porque así es como se llama mi archivo. Entonces, si yo voy acá de nuevo a la terminal, limpio y ejecuto, ahora fíjate que obtengo el valor limpio de localhost. ¿Qué pasa si yo no paso nada acá, o le paso el valor vacío? Oja, ahí ya empieza a darme un error que no necesariamente está formateado. Pero fíjate una cosa, él me dice acá usage ejemplo y me da la posibilidad de escribir "-h". Veamos qué pasa si yo escribo "-h". Y fíjate que acá él me dice el título que yo le coloqué en la descripción, ejemplo ARG parse. Si lo revisamos acá, él está tomando ese título, el que está ahí. De hecho, voy a minimizar un poco la terminal acá para que podamos ver las dos cosas. Entonces fíjate que ahí él me está mostrando en el head, en el "-h, me está mostrando el ejemplo parse, el título que yo le coloqué acá, y en este caso los argumentos opcionales que en este caso yo eventualmente le puedo pasar. Entonces ahí por ejemplo en el segundo me dice ese, y eso es equivalente al server, ¿cierto? Y en este caso la ayuda que yo le coloqué acá es servidor, que es el texto que está ahí. ¿Te fijas? Entonces para eso sirve esta descripción y este help que yo le coloqué ahí. Eso es importante porque por ahí te habías quedado con esa duda. Bueno, yo lo he dejado para el final. Y para terminar, una cosa importante que nunca está de más, que te lo enseñé en la clase pasada, que es a validar, ¿cierto? Que el valor que tú recibes, efectivamente lo recibas. Acá también lo puedes hacer con len, pero en realidad no te va a funcionar. Acá lo que tienes que preguntar es directamente si existe o no el valor. ¿Y cómo haces eso? Con una condición. Y escribes args, punto, el nombre de tu parámetro que estás recibiendo. Esto es equivalente a decir que esto es igual a true. Bien, es lo mismo, bien, pero como en general se hace de esta forma. Y acá, bueno, acá le decimos print, ¿cierto? No sé, f, un poco más formateado. El valor del server es, y acá le colocamos args.server. Bien, y si no pasa nada, es decir, si no viene el valor, print le decimos no se recibió con B larga, con B alta, no se recibió el nombre del server, por favor vuelve a intentar. Bien, entonces ahora si por ejemplo ejecutamos acá en la terminal, fíjate desde acá, él me dice, ok, yo te ejecuto el archivo, pero fíjate que me dice, no se recibió el nombre del server. Por favor, me puse por valor. Por favor, vuelve a intentarlo. ¿Te fijas? Si yo voy acá a la terminal ahora y ejecuto, por ejemplo, esto, sin pasar el valor del server, no pasa nada, no se cae. Fíjate, pero y tengo el error formateado. Me dice, no se recibió el nombre del server, por favor, vuelve a intentarlo. Si yo, en caso contrario, le paso el parámetro, por ejemplo, ahora le digo César, acá, lo que sea, ahí me dice que el valor del server es César. ¿Te fijas? Ahí también es una forma mediante la cual tú puedes validar esto. Datos importantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera imprimir acá? Además, o quisiera imprimir acá, por ejemplo, mira, el tipo de dato que me retorna este formato, que es bastante interesante. De hecho, es fundamental conocerlo para que tú puedas tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, acá podrías hacer print type, ¿cierto? args, ¿verdad? Punto server. Vamos a ver qué es lo que nos retorna. Entonces, ejecutémoslo de acá, lo que sea, bien. Y ahí, ojo, esto es igual a lo que habíamos visto en la clase pasada. Si tú quieres hacer algún tipo de operación con el parámetro que estás recibiendo acá, tienes que tener en cuenta esto, que siempre también te lo va a retornar como una cadena. Bien, son detalles, cierto que esto ya lo hablamos, son detalles sutiles, pero que te permiten diferenciarte de una aplicación bien hecha a una que funcione. Bien, entonces ahí un poco más de lo mismo, no me voy a extender en esto porque esto ya lo explicamos en la clase pasada, pero es importante que este tipo de detallitos los tengas en consideración. Bien, ok, entonces yo creo que ya con esto se entiende cómo es el uso de arg parse, ¿verdad? Y ya en una próxima clase vamos a ver un tema nuevo, así que por lo pronto vamos a dejar la clase hasta acá. Recuerda que mi blog es este, www.cesarcancino.com, y nada, nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.